amigos de Acústica Automotriz. Soy Alejandro Docampo y quiero explicarles hoy un concepto que es particularmente difícil de entender por los instaladores, pero que su importancia es vital para entender muchos de los fenómenos que ocurren en el día a día cuando realizamos nuestras instalaciones de sonido. El concepto al que me refiero es el concepto de longitud de onda. En muchos libros de física vamos a encontrar definiciones de longitud de onda, pero que son difíciles de entender si no las relacionamos con lo que físicamente ocurre con una longitud de onda. Vamos a encontrar expresiones tales como que la longitud de onda es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. Vamos a encontrar definiciones que dicen como que la longitud de onda es el tamaño de una onda. Pero yo les pregunto, ¿qué quiere decir la longitud de onda? Exactamente, ¿qué significa la longitud de onda de una onda sonora? ¿Qué pasa con la presión sonora cuando está el sonido viajando a través del aire? Entonces voy a intentar hoy explicar este concepto de una manera diferente para que se pueda comprender y se pueda visualizar de algún modo el concepto de longitud de onda de una manera más profunda que la que podremos encontrar en cualquier libro de física. Para ello vamos a utilizar dos conceptos ya previamente conocidos. Uno de ellos es el concepto de frecuencia y el segundo es el concepto de velocidad del sonido. Sabemos que la frecuencia es la cantidad de ciclos completos que una onda realiza en un tiempo de un segundo. Aquí tenemos un gráfico en donde vamos a dibujar la frecuencia de una onda de 50 Hz. Vamos a colocar F igual a 50 Hz. Y vamos a utilizar un intervalo de tiempo de un segundo. 0 segundo en el inicio y 1 segundo en el final. Si esta es una onda de frecuencia de 50 Hz, entonces vamos a encontrar que por definición de frecuencia se van a repetir 50 de estos ciclos en un intervalo de tiempo de 1 segundo. De modo que tendríamos aquí que esta sería la onda número 1, esta sería la onda número 2, luego seguirían aquí la onda número 3, la número 4, la número 5 y así sucesivamente repitiéndose hasta que al término de 1 segundo encontraríamos la onda número 50. Frecuencia de 50 Hz significa 50 ciclos comprendidos en un intervalo que va desde 0 hasta 1 segundo. Este es el primer concepto que vamos a utilizar para explicar la longitud de onda. El segundo concepto que vamos a utilizar es el concepto de velocidad del sonido. Sabemos que la velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo a 15 grados centígrados. Eso significa que en 1 segundo cualquier frecuencia, cualquier sonido recorre 340 metros. Vamos a agregar al mismo gráfico una escala de longitud, donde vamos a tener en el punto inicial 0 metros y en el punto final 340. Entonces, en el intervalo de tiempo que va de 0 a 1 segundo, en el cual una frecuencia de 50 Hz se repitió 50 veces, esa frecuencia recorrió una distancia de 340 metros, según es la definición de velocidad de sonido. Cualquier frecuencia, 50 Hz, 100 Hz, 200 Hz, cualquier frecuencia viaja a la misma velocidad. Todas ellas van a recorrer 340 metros en un intervalo de tiempo de 1 segundo. Entonces, ahorita que tenemos compuesto este gráfico, vamos a intentar calcular cuánto vale cada una de estas distancias. Si decimos que en este ejemplo, en un intervalo de tiempo de 1 segundo caben 50 ciclos y que en ese tiempo de 1 segundo la onda recorrió 340 metros, es sencillo poder deducir que la medida de cada una de estas ondas la vamos a poder calcular dividiendo 340 metros por 50
que son los ciclos que caben en ese intervalo, en esa distancia. La longitud de onda se representa con la letra griega denominada lambda, y entonces vamos a decir que para una frecuencia de 50 Hz la longitud de onda es igual a 340 metros dividido 50, que eso da por resultado 6.8 metros. Eso significa que cada uno de estos ciclos abarca una distancia de 6.8 metros. 6.8 metros el primer ciclo, 6.8 metros el segundo, y repetido 50 veces hasta llegar que el ciclo número 50, a los 340 metros, otros 6.8 metros. Muy bien. Ahora que sabemos cómo calcular el tamaño de una onda haciendo el cociente entre la velocidad del sonido y su frecuencia, vamos a tratar de interpretar qué significa esto físicamente. Aquí tenemos una bocina. Esta bocina, un buffer, para el caso de una frecuencia de 50 Hz contenido en un baffle, está emitiendo una frecuencia que se repite 50 veces por segundo. Vemos que su longitud de onda es 6.8 metros. 6.8 metros es un tamaño mucho mayor que el propio tamaño del buffer, incluido el baffle. Eso quiere decir que la presión sonora que está representada a través de una onda, porque esta onda es ni más ni menos que la representación de las variaciones de presión sonora que genera el cono de esta bocina en su desplazamiento hacia adelante y hacia atrás. Esa presión sonora recorre en el primer ciclo 6.8 metros. Y repitiendo el concepto de que 6.8 metros es una distancia mucho mayor que el propio tamaño de la bocina, podemos llegar a la conclusión de que esa presión sonora se ejerce no solamente hacia el frente como está dibujado en este gráfico, sino que también se va a ejercer hacia abajo, hacia atrás, hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda. Es como si la bocina fuera el centro de una esfera que va creciendo 6.8 metros cada ciclo. Eso justifica la razón por la que decimos que las bajas frecuencias no son direccionales. Va a ser la misma presión sonora que yo voy a obtener si me paro al frente de la bocina o si me paro detrás de la bocina, porque su longitud de onda es mucho mayor comparada con el tamaño del baffle o de la bocina. Entonces, vamos a hacer un gráfico en donde intentaremos dibujar una esfera que tenga de radio 6.8 metros y en cuyo centro vamos a colocar a una bocina. Aquí tenemos nuestra bocina que está reproduciendo una frecuencia de 50 Hz y tanto hacia el frente como hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo, la presión sonora se va a repartir de forma igual 6.8 metros en cada ciclo. Esta primera esfera de 6.8 metros está haciendo la representación gráfica del primero de los 50 ciclos. Cuando transcurra el tiempo y ya la presión sonora viaje un segundo ciclo, entonces vamos a encontrar que la expansión de esta esfera alcanza otros 6.8 metros agrandando la esfera como si se tratara de la onda expansiva de una explosión. 6.8 metros, 6.8 metros, 6.8 metros y 6.8 metros hacia arriba. Entonces, este es el concepto físico de lo que
estamos calculando? El cálculo se realiza dividiendo la velocidad del sonido por la frecuencia. ¿Por qué? Porque sabemos que en un segundo se van a repetir, en este ejemplo, 50 ciclos. Y sabemos que en ese mismo segundo la onda va a recorrer 340 metros. Entonces, si queremos saber la medida de cada uno de esos ciclos, es fácil dividir los 340 metros por la cantidad de veces que se repiten los ciclos. Entonces, la velocidad del sonido dividido la frecuencia nos da el tamaño de cada onda. Esa es la parte del cálculo. Pero la parte de la interpretación física, ¿qué significa? ¿Qué está pasando con el sonido? Entonces lo que estamos diciendo es que en este caso, para frecuencias de 50 Hz, que son frecuencias bajas, y que tienen una longitud de onda mucho mayor que el propio tamaño de la bocina, entonces la expansión no es direccional. La presión sonora que genera el cono de la bocina al moverse hacia adelante y hacia atrás va a propagarse tanto hacia el frente como hacia arriba, como hacia abajo, hacia atrás, hacia la derecha y hacia la izquierda. Es una gran esfera de 6.8 metros de radio en cuyo centro se encuentra el bafle con nuestra bocina. Todo eso en el primer ciclo. En el segundo ciclo la esfera continúa expandiéndose otros 6.8 metros, de modo que es una gran onda expansiva, y en el término de un segundo vamos a encontrar nosotros una esfera de tamaño 340 metros, que es la distancia que alcanzaría la velocidad, la frecuencia al cabo de un segundo, y en su centro de esa inmensa esfera se encontraría nuestra bocina. Espero que con esto hayan comprendido dos cosas. Primero, cómo se realiza el cálculo de la longitud de onda, y segundo, qué significa esto físicamente. Este concepto lo vamos a utilizar a menudo en el transcurso de nuestro estudio para justificar la relación que hay entre la posición de las bocinas, para justificar la direccionalidad o no de un tweeter, de un medio o de un buffer. Y como estamos adelantando en este momento, las frecuencias bajas que son reproducidas por los buffers no son direccionales. ¿Por qué no son direccionales? Porque su longitud de onda es mucho mayor que el propio tamaño del buffer o de la bocina. Con esto hemos terminado por hoy y nos vemos en el siguiente módulo. Que estén muy bien.